Gam Ganapataye Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunattu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Harihi Om Tat Sat. Pues estamos en nuestro curso de Fundamentos de Hatha Yoga, clase número 2. Nuestra clase de hoy va a establecer, vamos a decir, la base, una de las dos bases más importantes del yoga en general y del Hatha Yoga en particular. Y esta base se trata de inmovilidad o estabilidad, si queremos. No movimiento. Y para entender de dónde viene eso, tenemos que leer los Yoga Sutras, los primeros versos de los Yoga Sutras de Patanjali. Hemos leído el primer verso de este libro, ¿recuerdan? Sí. ¿Cómo dice el verso? Ahora el yoga se transmite en sánscrito. Atha Yoga Anushasana. Ahora el yoga se transmite. Se trata del ahora, ¿verdad? Estábamos hablando de eso. El segundo verso define el estado del yoga diciendo Yogas Chitta Vritti Nirodha en sánscrito. En español dice yoga es la cesación de los movimientos de la conciencia o de las olas de la mente o de los pensamientos, si quieren, las modificaciones mentales. El yoga es cuando los movimientos de la mente se dejan de ser. Se puede traducir también restringir los movimientos mentales. Ese es el yoga. El yoga es un estado, cuando ocurre el yoga, la unión entre uno y uno mismo, entre la conciencia y ella misma, entre el uno y el todo, cuando la mente deja de moverse. Sabemos por la física cuántica que todo este universo, toda nuestra, lo que llamamos la realidad objetiva, se debe a movimiento de partículas subatómicos
a velocidad y a frecuencia tremenda. También sabemos que esto es al exterior, que lo que percibimos como sólido en el mundo, la materia, lo que llamamos materia, es nada más que movimiento muy rápido de partículas de energía, y que si entramos más y más en profundidad, nos acercamos más y más, lo que vemos es información, no más que información, movimiento de información. Y también a nivel interior, si nos acercamos hacia acá más y más y más, que vemos movimiento electroquímico en el cerebro que nos hace percibir la realidad como la percibimos, pero es una apariencia debida a movimiento incesante en la mente. Entonces, dice el Yoga Sutra de Patanjali que el estado de yoga, estado de unión, lo que hemos hablado en la clase anterior, es un estado donde cesan los movimientos, donde no hay movimientos. Una alegoría que siempre se da es del abanico. El abanico, cuando mueve muy rápido, nos da la impresión que es un disco. Pero cuando paramos el abanico, ya nos damos cuenta del espacio, y que no es un disco, son 3 alas diferentes. O sea que lo que percibimos como una realidad, como algo sólido, nosotros, como el ser imaginado, el yo, el ego, la mente, lo que yo llamo yo, es prácticamente una percepción debida a un movimiento incesante de pensamientos que se llama mente. Pero la mente no es una cosa, un objeto real, es como el abanico disco. El disco no es real, no hay disco, hay movimiento de alas. Asimismo, no hay mente, hay movimiento de pensamientos. Todo lo que percibimos de nosotros mismos, nos dice el yoga, es nada más una ilusión debida a movimiento muy, muy rápido de pensamientos. Sabemos en la ciencia de la neurología que pasan 10.000 olas mentales por segundo. 10.000 olas por segundo en estado normal de conciencia, ¿no? Entonces 10.000 olas mentales, 10.000 olas de información por segundo crean una ilusión, que a eso llamamos el mundo y a eso llamamos yo. Pero es una ilusión debida a movimiento. Dice el verso: la cesación del movimiento, ahí estás en la realidad. Cuando cesan estos movimientos, ¿qué pasa? Estado de yoga, unión. Y dice, hay aquí un concepto o un término que tenemos que recordar: vritti. Yoga es chitta vritti nirodha. Yoga es la con C, ¿verdad? Cesación
de movimiento o de los movimientos de la mente. Movimientos son vritis u olas o modificaciones. Pensamientos son vritti. La palabra chitta puede significar dos cosas. Si está por sí sola, puede significar todo el contenido de la subconsciencia, el campo donde ocurren los pensamientos, la mente entera, o la conciencia. Cuando está la conciencia en movimiento, se llama mente. La conciencia chitta, no movimiento, es conciencia. La mente es conciencia en movimiento. Son la misma cosa. No hay mente. Hay movimiento de la conciencia. Es como bailar. Cuando tú estás bailando, hay baile. Cuando dejas de bailar, ¿dónde fue el baile? ¿Dónde está el baile? Vamos a buscar. No hay baile, no había baile, hay una actividad que se llama baile. Esta es la mente. Es muy importante entender eso, porque ahí está la base de todo. El océano es chitta y la mente es chitta vritti, es los movimientos del océano. O sea, realmente se trata de la misma cosa. No hay mente, hay conciencia y movimiento de la conciencia. Los pensamientos son las olas del océano. Sí, pero las olas no son algo diferente del océano. No, claro. Son fenómenos del océano en movimiento. El movimiento del océano. El océano entonces no es la mente, sino la conciencia. Exacto. Las olas podrían ser los pensamientos. Sí. O sea que la mente se forma o la mente sucede cuando hay pensamientos. Pensamientos son la mente. La mente es pensamientos. No hay mente, hay pensamientos. Se puede vivir en un estado de no mente. De eso se trata el yoga. El yoga se trata de llegar a esto. El yoga es, cuando no hay mente, la cesación de los movimientos de la mente. De esto estamos hablando. Ahora hemos llegado. Dice ahí el verso número 3 de este mismo libro. Kada drashtu svarupe vasthanam. Claro. Quiere decir, entonces, kada, entonces, en ese momento, cuando cesan los movimientos mentales, drashtu significa el observador o la conciencia, svarupe significa en su propia naturaleza, vasthanam significa descansa. Entonces el observador o la conciencia se queda, descansa, inmóvil en su propia naturaleza. En otras palabras, la conciencia se queda consciente de sí misma. ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? Consciente, ser consciente. Entonces la conciencia descansa en sí misma. El observador es observando el observador, inmóvil, un estado inmóvil, de no movimientos, ¿no? Se queda, se descansa. Estamos definiendo la base de la base de la base del yoga. Conciencia
en movimiento significa nuestro estado ordinario de mente, de inconsciencia. Conciencia fija en sí misma es yoga. Ahí venimos al cuarto verso del Yoga Sutras de Patanjali, que dice Vritti Sarupyam Itaratra. Vritti, ¿qué son vrittis? Vritti, vritti, movimiento, o ola, modificación, cambios. Sarupya, Svarupe es su propia naturaleza. Svarupe. Sarupya es la forma de otro. El ser, Itaratra es en otros tiempos. Vritti Sarupyam Itaratra. En otros tiempos el ser o el observador se identifica o se asimila a sus movimientos mentales. O que se identifica con su propia naturaleza, que es el estado de yoga, o se identifica con los movimientos o con los cambios en la conciencia. Entonces no es yoga, es otros tiempos. ¿Qué son los otros tiempos? Pasado y futuro, que no es ahora. Porque cuando está ahora, no puede ser mente. El ahora es inmóvil. El ahora es inmóvil. No hay movimiento en el ahora. Siempre es ahora. No había nunca un momento que no era ahora. Y nunca va a ser un momento que no será ahora. El ahora es la eternidad. Mientras que el pasado y el futuro son siempre inexistentes. Siempre. Entonces, cuando hay pensamientos, si tú haces ese experimento, ¿no?, de pensar en el ahora, ¿puedes pensar en el ahora? No se puede pensar en el ahora. En el ahora solo puedes ser. Cuando hay pensamientos, significa que no estás ahora. Cuando estás ahora, significa que no hay pensamientos. Por eso es importante el ahora. En otros tiempos, dice, cuando no es ahora, cuando no es cesación de los movimientos, cuando no es en la conciencia en sí misma, en otros tiempos hay identificación con los movimientos mentales. Y los movimientos mentales son siempre del pasado al futuro. Siempre. Una imitación de un estado pasado, una continuación, un reflejo de un pasado que busca un deseo que siempre está en el futuro. Esta es la mente, pasado y futuro. Siempre, sí. Yo tengo un ejemplo. Porque, una sola. bueno, pareciera que pensar fuera malo. Pensar fuera malo. Y por ejemplo, yo no creo que en todos los casos sea malo pensar, porque pensar te permite planificarte para cosas que tú quieres lograr. No se trata de malo o bueno, se trata de yoga o no yoga. No estamos hablando de bueno y malo. Bueno y malo son conceptos también de la mente, son relativos, son pares de opuestos. Pares de opuestos. Estamos buscando lo bueno y alejándonos de lo malo. Estamos
tratando de llegar a la luz y escapar de la oscuridad. Estamos tratando de buscar placer y alejarnos del sufrimiento y del dolor. Eso es los pares de opuestos. ¿Recuerdas que en la Biblia Adán y Eva comieron del árbol del bien y el mal? Y entonces se jodió todo. Ahí empezó la dualidad. La dualidad. Entonces, el estado del yoga es unión. Es ser más allá de la dualidad del bien y el mal. Claro, en este mundo, mientras que vivimos en la mente, no es que es bueno pensar, es que no podemos no pensar. No hay un estado de no pensar. Entonces, por lo menos pensar de manera ordenada y organizada, y no pensamientos turbulentos que nos llevan a donde sea. Esto es un estado de mente descontrolada. Obviamente, concentración es mejor que desconcentración, pero es todavía un estado de cuando hay mente, hay menos movimientos, pero todavía hay mente. El estado de que hablamos aquí es un estado más allá de eso. Pero obviamente, en el camino a este estado, tenemos que poder, como dijimos en la clase anterior, una parte de la Ashtanga Yoga es concentración, es llevar a la mente, en vez de muchos objetos, a un solo objeto, concentrar. Hablando de la inmovilidad y de la estabilidad, siguiendo esta misma idea que hemos empezado ahora, entendemos que el estado del yoga es un estado de inmovilidad. No es la misma inmovilidad del cementerio, donde hay materia inmóvil, sino es un estado de la inmovilidad superior, donde la conciencia lo incluye todo y no está moviendo de un objeto a otro. Conciencia consciente de sí misma. Este es el estado de yoga. Por eso, cuando estamos hablando de la práctica del yoga, cómo superar los vrittis, las olas mentales, que esto es prácticamente todo lo que estamos hablando. Hay olas y hay que buscar la manera como dejar de identificarse con estas olas. Dice Patanjali en el verso número 12, en este mismo capítulo, después de que describe cuáles son las olas mentales, nos dice: la cesación de las olas mentales ocurre a través de dos cosas: abhyasa y vairagya. Abhyasa significa práctica constante, ser constante, y vairagya significa desapego. La práctica constante, ¿de qué consiste? Dice Patanjali en verso 13: práctica constante es el continuo esfuerzo a estabilizar las olas mentales, o restringir, o parar. ¿Y cuál es este esfuerzo constante? Este esfuerzo constante es un no esfuerzo, es observar, la observación constante. La única práctica en el yoga, vamos a decir, la práctica de las prácticas, la técnica de las técnicas,
el concepto es observar, ver, estar consciente. Esta es la base de todo. Y no hay más nada, podemos decir. Observar. Cuando yo estoy observando algo, ¿qué pasa? Yo veo el movimiento. Significa una sola cosa, que no soy el movimiento. Si veo el movimiento, no puedo ser el movimiento. Dicen este ejemplo muy famoso del reloj. Para que puedas ver la hora en el reloj, debe de ser, claro, los palitos que nos enseñan la hora, pero también deben de ser los numeritos que no mueven, porque si los numeritos mueven con los palitos, nunca vamos a saber la hora, ¿verdad? Para ver un movimiento debe de ser algo movible en fondo de algo inmóvil. El ser, el observador, es inmóvil y todo el resto es móvil. Entonces, cuando estoy observando, me identifico como el observador inmóvil. Reconozco los movimientos. ¿Entienden? Observar, nada más. Ya que observas, no hay que hacer más nada. Porque ya tú sabes que no eres el movimiento. No hay que luchar contra el movimiento. Ya, observar, viste el movimiento, significa que no eres el movimiento. Adiós. Ya, ese es el desapego. Abhyasa y vairagya. Ver y dejar ir. No apegarse. Hemos dicho que en otros tiempos hay identificación. Entonces esa es la desidentificación. Observar y dejar ir. O sea, el hecho de observar es crear distancia, es alejarnos y desapegarnos. Ese es el movimiento del yoga. Es un volver al sujeto de la observación. El objeto será el sujeto, verse a sí mismo. Cuando se habla del Hatha Yoga, se habla del asana, ¿verdad? En el capítulo 2, en el verso 46 de este libro maravilloso del Yoga Sutra de Patanjali, dice: Sthiram Sukham Asana. La postura es estable y cómoda. Estable es inmóvil, no movimientos, y cómoda, no dolor, no sufrimiento. Muy importante, no tensión. Estabilidad y comodidad. Este es el estado de la postura. Llevamos al cuerpo al estado parecido, similar al estado del ser, inmóvil y feliz. Y la mente se disuelve entre el cuerpo y el ser. Toda la conciencia en un cuerpo inmóvil, carente de esfuerzo y de sufrimiento y de dolor. Esta es la definición del asana, de la postura. Tenemos que buscar este estado en el Hatha Yoga como es, ¿no? Llegar a un estado donde no hay movimientos, siempre observando los movimientos y identificándonos
con el fondo observador, la conciencia. Los movimientos ocurren en la mente y nosotros somos el observador. Este es el estado del asana, de la postura. Esto es lo que queremos establecer en esta clase. Cuando llegamos a una postura, dejar de mover. En el camino también buscamos movernos lo menos posible en el cuerpo y en la mente. Dejamos que la atención se vuelve a ser enfocada en un punto o en una cosa, y si es posible, todo inclusiva, incluir todo debajo de nuestra conciencia, y menos movimientos del cuerpo son producto y también causa de los movimientos de la mente. Siempre hay una conexión entre los dos. Si el cuerpo mueve mucho, es que la persona es nerviosa, lo sabemos. Movimientos del cuerpo inducen a movimientos mentales, y lo contrario, también son resultado de movimientos mentales. Las dos cosas, porque el cuerpo y la mente son una y sola, una cosa, las dos caras de la misma moneda, ¿no? El cuerpo es lo grueso, la mente es lo sutil, pero son la misma cosa. Entonces, cuando estamos moviendo demasiado con el cuerpo, estamos moviendo demasiado con la mente. En el yoga buscamos lo contrario, llevar el cuerpo a un estado donde no mueve y observar. Tratar de buscar siempre el fondo estático e inmóvil, que soy yo, el ser. En el fondo de todo lo que mueve, estoy yo, el que no mueve, el observador, que lo observa todo y se identifica con nada. Importante ese punto, muy importante, es un fundamento del Hatha Yoga. Por eso el asana es como lo principal. Si tú quieres experimentar el estado inmóvil del ser, la mente parada, estado de yoga, empezamos con el cuerpo, porque es más cerca, más tangible, es aquí. O sea, al parar los movimientos del cuerpo y observar los movimientos que quedan, ya podemos ver que no somos estos movimientos, e identificarnos más y más con lo que somos. Con observar los movimientos ya estamos apartándonos de ellos y nos volvemos a ser conscientes de un fondo que siempre es inmóvil. Siempre durante la clase hoy tratamos de observar lo inmóvil en el fondo de todos los movimientos, lo inmóvil en el fondo de todas las respiraciones. Antes de la inspiración hay un momento de silencio. Cuando termina la inspiración y cambia una expiración, pasa por un momento de silencio, aunque sea milisegundos. Y también asimismo, entre cada dos pensamientos hay un momento de silencio, aunque sea casi imposible de distinguir, está ahí. Si estamos observando los movimientos, podemos también observando el fondo del silencio, que es inmóvil. Este silencio es el observador, ¿no? Entonces de eso se trata, de tratar de ser más y más en esta inmovilidad. Prayatna Shaithilya Ananta Samapatibhyam. Prayatna Shaithilya es reduciendo el esfuerzo, la tensión,
Y Ananta Samapatibhyam, Ananta es lo que no cambia, lo eterno. Samapatibhyam es absorbiéndonos. O sea, exactamente eso. Observar a movernos menos, esforzarnos menos, reducir la tensión y absorbernos en lo que no cambia, meditar, aumentar la conciencia no cambia, identificarnos más y más con lo que no cambia y alejarnos más y más de los movimientos. Esto es lo que hacemos en la postura. Todos estos conceptos yo creo que entiendo cómo se podrían aplicar a la práctica en sí del yoga, pero ¿cómo uno lo puede aplicar a su vida cotidiana? La vida cotidiana también estamos buscando una postura. La postura en la vida cotidiana es un lugar del cual no tenemos que buscar el descanso, porque estamos en un descanso. Estamos cómodos y estables. Este es el lugar donde tú estás en lo que tú eres en la vida cotidiana. Y siempre es buscar cómo reducir la tensión e identificarse con lo que no cambia, siempre, también en la vida. Esta es la vía a la postura de la vida también. ¿Cómo reducir la tensión? ¿Qué es tensión? Tensión es la diferencia entre lo que es y lo que quiero que sea. Ahí hay tensión. Mientras más estoy en lo que es, menos tensión. Y desidentificarme de todo lo que varía y absorberme con lo que no cambia, yo, el ser. Eso es la vida, siempre. En la vida tenemos estados que cambian. Un día me siento feliz, otro día me siento triste, un día gané la lotería, otro día perdí todo, un día tengo una novia nueva, otro día me botó, un día me nace un hijo, otro día me muere. Pero así es la vida, mueve de bueno a malo, ¿no? Es así, movemos de una felicidad, tristeza, y cada momento cuando nos pasa algo pensamos que es así, que esta es la realidad. Ahora el mundo es feliz, todo es bien porque me siento bien ahora, pero me acordé que antes de ayer me sentía terrible y pensé que todo es malo. Me enamoré y ahora me siento wow, el mundo ha cambiado, Dios es bueno. Después está mal la cosa. Es porque me identifico con los cambios, las olas de la mente. Hay que identificarse con lo que nunca cambia.